de la Cultura Moniquirá 2025. Para el día de hoy contamos con la presencia de las instituciones educativas San Miguel Arcángel y la institución educativa Antonio Nariño. Un agradecimiento especial para el profesor Leonardo Dalos, su equipo de trabajo, para la profesora, la doctora Hilda Gómez de Monroy, la profesora Omaira, en cabeza del San Miguel Arcángel, y el doctor Juan Nieves Herrera, que también nos estará acompañando en este foro. Agradecemos a todos ustedes por su asistencia. Esperamos que este foro sea de su agrado y que podamos de esta forma empezar a incentivar nuevamente el conocimiento sobre nuestra tradición cultural, que podamos sacar el mayor provecho de nuestros panelistas para que de esta forma ustedes, como las nuevas generaciones que vienen, seamos los que guardemos nuestra cultura, contemos nuestra historia en un futuro a sus propios hijos y sepamos mucho más sobre todo lo que relaciona a nuestro querido municipio Moniquirá. En nombre de la administración municipal, en cabeza del doctor Freddy Giovanni Pardo, en nombre del ICUTUBED, en cabeza del ingeniero Javier Martínez, les damos la bienvenida y les agradecemos por su asistencia. Muy buenos días para todos, muy buenos días para los estudiantes de San Miguel, buenos días a la mesa principal, muchas gracias por este espacio, muchas gracias al director del ICUTUBED, al señor Javier Martínez, que nos acompañó a lo largo de la planificación y la ejecución de esta oportunidad para conversar en torno a los 200 años de Villa Republicana de Moniquirá. Sean todos ustedes bienvenidos, que sea un espacio de enriquecimiento. Gracias, Sneider Pinilla, por haber fomentado este espacio, haber buscado la manera de que pudiéramos hacer este encuentro realidad. Esperamos que sea una experiencia gratificante para todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Tenemos el conversatorio Moniquirá Villa Republicana, que es dirigido por la doctora Hilda Emma Gómez de Monroy, en una investigación que ella tiene junto con su colegio. Entonces, por favor, pido un fuerte aplauso para la doctora Hilda. En el marco de la celebración de los 200 años de vida republicana de Moniquirá, damos inicio al conversatorio Identidad y Territorio, el cual nos permitirá acercarnos a nuestro municipio desde diferentes perspectivas y tener en cuenta todas esas hermosas expresiones que nos identifican como moniquireños. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que este espacio sea maravilloso para todos, en el que nos encontraremos con la riqueza de la historia, la belleza de la literatura, el arte, la investigación, la fecundidad del encuentro dialógico para poder interactuar, comunicarnos y compartir nuestra humanidad. ¿Qué mejor manera que celebrar nuestra identidad con cultura, diálogo y expresión desde diferentes miradas para seguir cultivando y construyendo la moniquireñidad y el amor por nuestro territorio? Que sigamos amando más este lugar que nos sigue acogiendo con dulzura y gran amabilidad. Nuevamente bienvenidos y que disfrutemos al máximo de esta hermosa experiencia. Entonación del himno de Colombia. Por favor, ponerse de pie.
Por favor, tengan la bondad de sentarse. Damos inicio al conversatorio pasado y presente en los 200 años de vida republicana de Moniquirá, a cargo del magíster y profesor Juvenal Nieves Herrera y rectora del Colegio San Miguel de Moniquirá, doctora Hilda Emma Gómez. Principalmente con los estudiantes, con jóvenes que son no el futuro, sino el presente. Decimos, la juventud es el futuro. No es el futuro, es ya. El futuro es incierto. Un saludo para la mesa directiva, un saludo especial para todos los invitados, profesores, estudiantes, señoras y señores. Son 200 años como Villa Republicana. Tal vez no haya un conversatorio, tal vez sea algo histórico, leído y que quedará para siempre en la mente de ustedes. Acordemos que la Villa Republicana era algo especial. Si fue Sogamoso, Santa Rosa, Chiquinquirá, se declararon villas porque colaboraron en la época de la independencia, porque dio muchos hombres para coordinar batallas. Pero Moniquirá, que fue mucho después, porque ellas fueron en el 2010, Moniquirá fue en el 2025, cuando era capital de cantón, o sea, como capital de un departamento. Eso la hizo importante. ¿Y qué importancia tiene esa villa? Villa Republicana. ¿Cuál es la importancia? Importante porque tiene su propio gobierno. Importante porque tiene su propio recaudo. Por eso es importante. ¿Por qué se dividen en municipios? ¿Por qué se dividen en ciudades? ¿Por qué se dividen en caseríos? Porque cada uno tiene un estatus gobernante, un estatus ante el gobierno. 200 años como Villa Republicana. Esto ocurrió en el Palacio de Gobierno de Bogotá el 26 de marzo de 1815, firmado por Francisco de Paula Santander y como secretario de Estado del Despacho Interior, José María Restrepo. ¿Cómo inició esto? La búsqueda de solamente por dos nombres, dos cosas importantes que nos hicieron pensar cómo Moniquirá, cuál es el día de Moniquirá, cuándo fue la fundación. Y es cuando un buen día me invitaron a la reunión de cultura, donde había representantes de todos los eventos que se realizan en Moniquirá a lo largo del año.
Entre ellos recuerdo mucho el de la palabra y la música. Me parecía algo único y extraordinario dado en unidad. Y otros eventos que se fueron internacionalizando. Hoy es unidad, hoy es pujante, hoy es extraordinario. Dicha inquietud nació porque me nació preguntar, pero celebremos un día de fundación. Y ya llegaba de mi cama y allí habíamos organizado con unos personajes el día de la fundación del mi cama. Llegué con esa misma inquietud aquí a Munguía. Y entonces esa inquietud genera preguntas en todos los asistentes. Pero se consolida un buen día en la Academia de Ciencias de Historia, donde estábamos reunidos y todos preguntamos, ¿es verdad que tenemos que buscar una fecha que busque la identidad de Montevideo? Una fecha especial donde renovemos cada año esa identidad. Y entonces se reunieron, o nos reunimos, Julio Chaparro Galán, que vivió acá, Juan Castillo Muñoz y Pedro Gustavo Huertas, un inquieto por los archivos. Y Pedro Gustavo dice, sí, yo sé que Montevideo es Villa Republicana, pero no sé dónde está el documento, y sin documentos no hay nada. Empezamos la investigación porque quedamos encargados con Juan Castillo Muñoz y mi persona. Y en el Archivo Nacional nos dieron pistas. Fue dedicaditos del general Santander. Y es ahí cuando nace la necesidad de verdaderamente buscar entre los archivos dónde está el decreto, cuál fue el decreto. Los apasionados de la historia en aquella época nos reunimos en esta misma sala, ahí, en esta página, donde están los jóvenes más frescos, ahí, las chicas. En ese sitio nos reunimos y ahí quedamos de qué hacer para que la entidad recobre la identidad y no vuelva la espalda a sus raíces. Esto fue complejo. La idea fue genial. Entonces, el 3 de marzo del 2008 se envía una invitación de los padres de familia. Por favor, tenemos el título. Conoce el lugar donde vives. Ese mismo título fue un libro que publiqué para mi cama. Y en estos techos, en esta puerta, se publicó el lugar donde vives. La gente trajo todo lo que podía, documentos, bibliotecas, cosas de las notarías, libros de las notarías, trajeron partidas de bautismo, las originales. Fue una exposición maravillosa con diferentes salas donde se demostraba la cultura que tenía comunidad en física y de manera intelectual. Fue tan grande que ahí unificamos ese 3
del 2008 se consolida el Centro de Estudios de Muniquirá. Desafortunadamente, la única forma de hacerlo era convocando a aquellas personas de mayor edad, de la edad dorada, que la mayoría en este momento ya no está. Pero nos dejaron grabaciones donde la doctora Mayra las conserva perfectas. No sabía que tenía la grabación con la leyenda que había empezado ese día, el Centro de Estudios Históricos. Hay muchos que están todavía con nosotros. Entonces, yo les digo a ustedes, la historia se hace investigando, no hablando, ahí, no, hablando. Se hace investigando, fomentando así el amor por nuestra tierra. Que no nos dé vergüenza dónde nacimos, que no nos dé pena decir, somos de la vereda tal, porque cada una de esas veredas fueron grandes haciendas que tienen historia. Eso es cierto. En este momento recuerdo lo que dijo el académico Rodrigo Llano Isas, miembro de la Academia de Historia de Magdalena. Él decía: los historiadores debemos ser como el río Jordán, no como el mar, dando a entender que la historia debe fluir, no se debe quedar en una fecha, no se debe quedar en un pasado, sino renovarse constantemente. Esto solo perdura si la historia la hablamos como futuro, no en un WhatsApp, no lo que me dice Google, no, es lo que me dicen los archivos, es lo que hablan los ancianos, es el poeta de mi pueblo, es el escritor de mi pueblo. San Miguel Arcángel ha deseado que en su pénsul académico la historia no sea absorbida por las grandes ciencias sociales. Queremos que la historia sea la historia verdadera y no se confunda con otras ciencias. Durante años el colegio ha hecho exposiciones a nivel de hogar, a nivel de salas, a nivel de todo el teatro, los sitios, de las casas, para exponer un 20 de julio, un Bogotazo, un 7 de agosto. Pero desafortunadamente los tiempos van cambiando y las cosas como que no tienen ningún tipo de apoyo, y para eso se necesita mucho. Cada año el colegio también viene dedicándole el año completo a la historia. Ejemplo, yo creo que me puede decir allá el que está hablando. El año 2024 se le dedicó al liderazgo presidencial del personaje de Bellas Artes. Y el año 2025 se lo estamos dedicando a las heroínas de Colombia, a esas mujeres que lucharon por nosotros, que lucharon allá, pero nos dejaron su heroísmo, su fuerza para seguir trabajando por nosotros mismos, por nuestros derechos y por nuestro futuro. El mundo actual es muy distinto al de principios del siglo XXI.
Aunque solo han transcurrido 25 años, pero las generaciones hoy dependen de un celular y no tenemos la culpa. Hoy nos aburrimos donde estemos. Hoy todo es que oso. Hoy todo es yo no sé qué quiero. Hoy no hay tarea. Hoy no hay nada. Hay que mirar. El futuro para nosotros es un desafío para los profesores, para los gobiernos, para las acciones comunales. El futuro es un desafío para quienes tenemos más pasado que futuro. Es un desafío para nosotros. Por eso el trabajo de preservar el hecho histórico debe ser en beneficio de los jóvenes que tienen más por venir que pasado. Ustedes no tienen pasado, pero tienen un porvenir extraordinario. Felicitaciones, Moniquirá, por estos 200 años de vida republicana. Destacados escritores han dedicado su tiempo para reconstruir su historia en páginas inmortales. Hoy las personas que vivimos en esta ciudad no son jóvenes. Soy de Ceraquira del Alma, pero soy moniquireña. Soy moniquireña. Hoy las personas que vivimos en esta ciudad nos sentimos profundamente orgullosos. Te conocemos, Moniquirá, a través de los escritos de Víctor Julio Mendieta Vergel, de Ciro Ramírez Fajardo, de Juvenal Nieves, aquí presente, de Jairo Guerrero Rubén y Ricardo Montalvo, entre otros. Gracias, porque esos escritos nos sirven de base y les van a servir de base para que los jóvenes consulten cuál fue su verdadero pasado. Mil gracias. Siguiente punto, rescate de la tradición oral en Moniquirá. Intervención de la docente Claudia Patricia Toledo, docente de nuestra institución educativa técnica Antonio Nariz. Buenos días para todos, un saludo muy especial a la mesa principal. Muchas gracias, Juvenal, por cederme el turno para la participación. De verdad me siento muy conmovida de compartir este conversatorio con la doctora Hilda de Muñoz, que fue parte importante de este trabajo que voy a compartir con ustedes porque fue asesora nuestra en este proceso. Es un trabajo que hicimos de recopilación sobre la tradición oral en el municipio de Moniquirá, específicamente hace algunos años, con estudiantes de un grado noveno en ese entonces de la sede académica. En aras de la brevedad voy a entrar de lleno con el tema y quisiera iniciar definiendo dos términos importantes que necesitamos aclarar antes de la disertación. El primero es la palabra folclore y el segundo la palabra tradición. El folclore es una palabra que deriva de dos voces inglesas, folk, que significa pueblo, lo popular, y lore, que significa lo tradicional, pero también el saber popular. En ese caso diríamos que folclore se define como la tradición popular, las tradiciones del pueblo constituidas por los conocimientos del mismo, lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo dice y lo que el pueblo hace, el saber popular.
que se transmite de generación en generación a través de 3 eventos importantes que son, en primer lugar, la tradición oral, la tradición escrita y la tradición monumental. La segunda palabra que yo quería definir es precisamente tradición. Tradición viene de una voz latina que significa yo entrego, ¿cierto? Entonces, esa tradición, cuando es a través de la palabra hablada, la tradición oral, tiene que ver con las narraciones, los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas, los poemas, las paremiologías, el coplerío. La tradición escrita son todos aquellos documentos gráficos que hemos heredado de todas las generaciones, que también tienen que ver con textos literarios escritos, partituras musicales, petroglifos, pictografías, grabados y por último la tradición monumental. Aquí en esta tradición monumental están los templos, la estatuaria, la cerámica, los trajes y la artesanía. Pero bueno, hoy vamos a hablar de tradición oral. El profesor Leonardo Dallas me invitó a este conversatorio porque encontró en algún documento algunas de las leyendas que recogimos nosotros con los campesinos. Nuestro trabajo se enfocó especialmente en los trapiches. El trapiche es un escenario muy importante para Moniquirá porque es el escenario del campesino, donde pasan muchas cosas, ¿cierto? Recogimos leyendas muy importantes, digamos que en este escenario, en los trapiches, los campesinos, los trabajadores, trabajan muy duro digamos, durante 8 o más días sin descansar, hasta terminar la molienda. Entonces, allí hay espacios para la música campesina, para la copla, para el apunte, los dichos, todo lo que tiene que ver con las paremiologías, y encontramos leyendas bien interesantes. Las leyendas son narraciones que parten de un principio de veracidad, ¿cierto? La leyenda no es un cuento. Alguien tuvo alguna experiencia o le contaron una historia sobre brujas, sobre el diablo, sobre espantos, y esas leyendas han venido de boca en boca, ¿cierto?, hasta llegar a nuestros días. Algunos espantos de esos se colaron en los barcos que llegaron por allá de España y llegaron a espantarnos por aquí también. Algunas leyendas, la mayoría, vienen con los españoles. Quisiera yo hablar de algo muy importante en la cultura y que define, porque nos da códigos muy importantes, y es la geografía. La geografía determina el clima, ¿cierto? Y el clima determina otras cosas, como por ejemplo el vestido. Cómo se viste la gente de tierra caliente, cómo se viste la gente de tierra fría. Determina la agricultura, los productos, qué produce la región de acuerdo al clima. Además, la ganadería también. En ese orden de ideas, si vamos a hablar de tradición oral, no podemos dejar pasar de largo ese aspecto. ¿Por qué? Porque algo que recibimos nosotros de la tradición oral son las recetas de cocina. ¿Cuál es nuestra gastronomía? Lo que produce la tierra, ¿cierto? Alguna vez en un reinado, durante las ferias y fiestas, a una candidata le preguntaron cuál es el plato típico de Moniquirá, y ella, un poquito asustada, respondió: el mute moniquireño. Pues la niña fue blanco de burlas, ¿cierto?, de risas, de bullying por ese aspecto. Pero si nosotros analizamos la situación, ella tiene razón. El plato típico de Moniquirá es el mute santandereano. ¿Por qué? Moniquirá, Togüí, Santana, San José de Pare, Chitaraque son municipios de Boyacá que limitan por el oriente y el occidente con otros municipios de Santander que
comparten la misma geografía, el mismo clima y los mismos productos. El mute santandereano está elaborado a base de la mazorca tierna, ¿sí? Lo conocemos todos, ¿cierto? El frijol, que se siembran a la par, el maíz y el frijol, la auyama, con alguna proteína que tiene que ver con la pata de res, el mondongo o las vísceras de la res, y un elemento importante que le da el toque picantico delicioso, que son las huacas. Nosotros las llamamos así. En Tierra Fría hay algo parecido que se llaman las huascas, pero aquí son las huacas. No solamente ese mute es de lo más representativo. Hablamos, por ejemplo, del piquete moniquireño, lo que produce la tierra. La yuca, la carne asada, la sobrebarriga, las aves de corral, las gallinas, los pollos y el ají, que es muy importante para acompañar estas comidas. Bueno, dentro de la gastronomía tendríamos como tradición oral esto que hemos aprendido empíricamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, que son todas esas recetas de nuestra comida típica. Les hablaba de las leyendas. Encontramos con algunos adultos mayores que abordamos leyendas muy importantes. Hablamos con Chalán, de la vereda de Pajares, que nos contaba alguna experiencia muy importante que tuvo él con las brujas. Dice que él, el Chalán, ¿qué hace? Amansar los caballos, ¿cierto? Estaba él amansando una mulita pequeña. La mula generalmente es un animal de carga, pero esta tenía un pasito suave que permitía montarla sin lastimar al Chalán. Entonces, en un momento de su vida, sus camisas empezaron a aparecer siempre con una mancha de sangre en el costado. Siempre que se cambiaba la camisa limpia, pero con una mancha en el costado. Sentía ruidos, dice él, como que le rasguñaban el cajón del armario donde guardaba las camisas, y también aparecía con hematomas en su cuerpo. Entonces, moretones, decimos nosotros como tradición oral. Esos hematomas en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, de camino a su casa, él encontró la vivienda de dos mujeres ya de edad, solteronas, que eran un poco juguetonas, pero que siempre era una risita así como solapada. Nosotros decimos morrongo, ¿sí? Morrongo quiere decir eso, solapada, y nunca daban la cara. Y en algún momento se le ocurrió pensar que eran ellas, las brujas que le estaban haciendo esas cosas. Entonces, tenía intención de abordarlas, pero ellas nunca daban la cara. Cuando él iba llegando a alguna persona, corrían hacia su habitación, hacia su casa, y desde adentro hacían mucho ruido, pero no daban la cara para hablar con ellas. Entonces, alguna vez que él iba con la mulita tratando de amansarla, una de ellas no alcanzó a entrar a la casa y se quedó agazapada entre el follaje a la orilla de la carretera. En ese momento, él hizo una maniobra con la rienda de la mula para enseñarla a girar, y ¡pum! Ella estaba saliendo de su escondite y se encontraron, alcanzaron a sostener la mirada. Obviamente ellas no miran de frente, ellas rehuyen la mirada. Y se le ocurrió a él, que llevaba una fusta en la mano, decirle: la próxima vez que me aparezca una camisa manchada o un moretón en el cuerpo, la voy a coger a fuete hasta que me canse. Y bueno, decía él que santo remedio, nunca más volvió a encontrar ni camisas manchadas ni moretones en su cuerpo, y los ruidos en su armario también cesaron. Bueno, son algunas de las leyendas, no me voy a poder detener con muchas, pero quisiera referirme a una. ¿Por qué? Porque fue un personaje muy querido y muy importante acá en Moniquirá, don Benjamín Parra, que es el papá del doctor Giovanni, el alcalde en este momento de nuestro municipio. Don Benjamín nos contaba
que alguna vez, esta es como una leyenda con moraleja, casi todas las leyendas lo son. Don Benjamín nos contaba que había un señor tomatrago, le gustaba eso, divertirse con las mujeres y tomar. En la casa la situación era difícil por esta situación y algún día que iba para su casa debía atravesar una quebrada. Entonces lo detuvo un personaje. No puede pasar hasta que no vaya hasta un potrero que quedaba muy cerca y debe gritar con toda la fuerza: abajo las mulas del infierno. Y él, bueno, en medio de su borrachera obedeció y resulta que cuando llegó al potrero no habían mulas, sino unas mujeres que se acababan de bañar en la quebrada, estaban tratando de peinarse y bueno, de arreglarse. Entonces regresó donde este personaje para decirle: allá no hay animales, allá hay personas, son mujeres. Entonces le dijo: usted tiene que ir y gritar lo que ya le dije, porque si no, no va a poder llegar a su casa. Efectivamente, él fue, encontró a las señoras y gritó fuerte: abajo las mulas del infierno. Y en ese momento todas esas mujeres quedaron convertidas en mulas. Regresó muy asustado y finalmente perdió la conciencia, pero despertó en su hogar y decía que fue una forma de dejar de tomar. Nunca más volvió a tomar. Bueno, además de las leyendas, vamos a hablar un poco de la copla. La copla es una manera muy importante de comunicación entre nuestros personajes y las encontramos de todas las formas y para muchísimas situaciones. Algunas tienen que ver con la religiosidad, con la política, con los animales. Hay muchas que empiezan diciendo: esto dijo el armadillo, ¿cierto? Ayer pasé por tu casa. Hay muchas coplas que comienzan así. Y también se utilizan dentro del folclore como parte y acompañamiento de algunos juguetes coreográficos. El careo de coplas es muy común en todo el país. Nosotros, Boyacá y Santander, somos 11 municipios que tenemos la misma geografía y más o menos los mismos códigos culturales. Entonces, acá y en Vélez y en Chipatá y en Chitaraque se llama el moño. El moño es una combinación de música, baile y copla. Empieza con una introducción. Acá tengo un ejemplo pequeñito que recogió el maestro Luis Camacho, un gran folclorista veleño, y decía: siempre el moño empieza con una copla de introducción. Entonces esta dice: con esta vieja tenía una chorotá de amores y voy a bailar el moño con su permiso, señores. Ahí viene una parte del baile del torbellino y uno de los músicos en un momento dice: moño pa' él o moño pa' ella, cualquiera de los dos empieza. Aquí empieza él: moño pa' él. Buenas noches, Catalina. Saluda a tu pobre Andrés. Si quieres, mi chinitica, cuadrémonos otra vez. Bailan nuevamente y viene moño pa' ella y ella le contesta: no tenía la culpa el diablo cuadrarme yo con Andrés. Viejo, mocoso, sarnoso, ya la jeta tejerés, hiere, dice ella, aunque la jeta me hiera, hartos besos yo te di. ¿Recuerdas? 4 en la loma y ahoritica 5 allí. Y luego, eso dice él, y luego ella le contesta: solo de un beso me acuerdo que vos me dites a yo. Tengo seca la garganta del vómito que me dio. Bueno, mejiera viene de hedor, huele mal, ¿cierto? Es una expresión del campesino. Termino la copla con una situación muy importante que tiene que ver con el concurso de arriería. El concurso de arriería es un evento tradicional de las ferias y fiestas. Los arrieros demuestran su destreza y para iniciar deben hacerlo con una copla.
el señor Calixto Silva. Dice, de la vereda yo vengo con mi macho mejorrito. Si no puedo ganar con esto, me compro uno más bonito. O don Julio Eduardo Suárez, que nos dice, Moniquirá, tierra dulce, orgullo de Boyacá, donde vine a participar con mi macho de la rayada. Tenemos las paremiologías. Las paremiologías son expresiones, también deriva de una voz griega que se llama paromia, refrán, y logia, estudio de. Lo podemos reemplazar por refranero. Voy a hablar de uno solo. Escuchamos muy seguido, hijo de tigre sale pintado. ¿Para qué? ¿Qué queremos expresar con eso? Las semejanzas entre padres e hijos, ¿cierto? Y acá en Moniquirá le agregan una colita que dice, hijo de tigre sale pintado, hijo de jara, rabi pelado. El jara o el fara, de las dos maneras lo nombran. El fara es la famosa zarigüeya. La zarigüeya es un animal muy importante para el ecosistema porque es un animal que limpia de plagas como los grillos y otros insectos que deterioran muchas veces los cultivos. Entonces, el jara, hijo de tigre sale pintado, hijo de jara, rabi pelado. Aquí en Moniquirá, además del refrán, hay un dicho muy común y es hágase el jara, hágase el jara. ¿Por qué? Investigando un poco sobre esa expresión, resulta que la zarigüeya o el fara o el jara, cuando se siente atacado, como un mecanismo de defensa, se queda rígido, que pareciera que está muerto. Y pues como es tan desagradable su aspecto, la gente lo ve, piensa que está muerto, sigue de largo, y cuando ya se siente a salvo, entonces a correr, a esconderse, a buscar su guarida. Hágase el jara. Esa es una expresión muy moniquireña. Tengo por aquí muchas otras. Sacar los cueros al sol, el que anda entre la miel, algo se le pega. Bien casado es el que no tiene ni suegra ni cuñado, cada cosa tiene su tiempo, cada cual sabe dónde aprieta el zapato. Miren, los dichos son muchos. Quiero hablar de una palabra. Esta no fue investigación mía, esta investigación la hizo mi hijo posteriormente porque pues hijo de tigre sale pintado. También tenía esa venita de buscar algo, y hay una palabra que se usa mucho en el coplerío, es un eufemismo, ¿cierto? Es una palabra que se utiliza mucho en Moniquirá y casi no se utiliza en ninguna otra parte del país, y es el bichiro. ¿Han oído hablar de eso ustedes? Me imagino. A veces en coplas de alto calibre que no vale la pena traer a colación, porque una cosa es el picante, la malicia indígena, ¿cierto?, de la copla, y otra cosa es la vulgaridad. Sin embargo, sí quiero referirme a esta palabra porque es muy común en voz de los abuelos, de los papás, e inclusive en las cafeterías, por aquí se escucha. ¿De dónde viene la palabra? ¿Cierto? Es una manera, como les decía, de nombrar el pene, el bichiro, el quincho, el pájaro, en fin, hay muchas maneras que se le dice folclóricamente. Resulta que, investigando un poco, encontramos que hay una herramienta que sirve para bajar la fruta, especialmente el plátano. Es una vara muy larga que tiene una hoz en un sentido que corta hacia abajo y pegadita otra que corta hacia arriba, y se llama el bichero. El bichero, de ahí viene esta palabra. Otra cosa muy importante que recogimos de los campesinos fueron las adivinanzas. Las adivinanzas también son expresiones, son una especie de reto, ¿cierto?, para encontrar su significado. En medio del mar estoy, no soy de Dios ni del mundo ni del infierno profundo, y en todas partes estoy. ¿Qué será? Estoy en medio del mar.
la A, ¿cierto? Pero encontramos algunas de aquí, maliciosas, jocosas. Decía, por ejemplo, echada patas arriba entre dos matojos está, para que venga uno, se le eche encima y hacerle para allá y para acá. ¿Qué puede ser? Dime. La hamaca, ¿cierto? El chinchorro. Además, logramos recoger poemas campesinos de autor desconocido, paremiologías. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, las gitanjánforas, que son esas cancioncitas que cantamos acompañándonos con las palmas de las manos. En fin, considero muy importante, señores estudiantes, queridos estudiantes, estos espacios que nos permiten acercarnos a nuestras raíces. Sacar el tiempo, guardar el celular para conversar con el abuelo, con la abuelita, con una tía, con el vecino. Saber quiénes somos, de dónde venimos. Doña Hilda abordaba un tema muy importante y es que no podemos sentirnos pequeños porque somos de la vereda de Boyacá, del Moniquirá, porque nos dicen boyacos. No, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos porque esa es nuestra verdadera esencia. Cuando nosotros tenemos esa identidad cultural, cuando nosotros amamos lo que somos, cuando no nos da vergüenza ayudarle a la abuelita a cargar la bolsa del mercado, nuestro deber, ¿cierto? Cuando no nos vamos por otro andén para que no crean que esta es mi mamá o mi papá porque me da vergüenza, eso es como un trauma que nos quedó de la conquista, de sentirnos chiquiticos, de sentirnos pequeños. No, no lo somos. Nosotros tenemos una riqueza cultural inmensa. Doña Hilda nos explicó todo ese proceso de recoger la historia. Moniquirá desafortunadamente tuvo unas pérdidas grandes con algún incendio de la parroquia y de la administración municipal, donde se perdió muchísimo del archivo nuestro, pero ha sido un trabajo desde la Academia de Historia de Boyacá, donde doña Hilda es miembro de número. También estuvo allí el maestro Juan Castillo Muñoz, que fue un personaje de verdad muy valioso para nosotros, igual que ella, igual que yo. El maestro Juan Castillo no era moniquireño, pero nos enamoramos de Moniquirá, de su gente, de su cultura, y de verdad nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que es Moniquirá, de lo que proyecta, de todos estos códigos culturales que nos permiten ser moniquireños y disfrutar no solamente de la tradición oral, de la comida, sino de la compañía, ¿cierto? De verdad que los invito a eso, a guardar el celular un ratico, a hablar con los abuelos, recoger su deber. Ustedes que son el presente, su deber es seguir por tradición oral compartiendo estas historias, seguir entregándole a la generación venidera, ¿cierto? Porque si no, ¿qué pasa? Se nos va a perder todo este cúmulo, toda esta riqueza tradicional. Muchísimas gracias. Para continuar con el conversatorio basado y presente en los 200 años de vida republicana de Moniquirá, démosle la bienvenida al magíster y profesor Juvenal Nieves Herrera. Quiero hacer una pequeña intervención comercial y felicitación. Los felicito a ustedes jóvenes porque es impresionante ver cómo después de largo tiempo de exposición siguen manteniendo el respeto, siguen manteniendo la atención. Entonces eso nos motiva para seguir abriendo estos espacios, reclamarlos con la necesidad de que ustedes puedan seguir teniendo esa conversación también con el pasado, que ha sido
muy académico y que tiene mucho por contarnos. Entonces los invito a que sigan así atentos y démosle la bienvenida al profesor Juvenal. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Buenos días. Un saludo súper especial a la Alcaldía de Moniquirá, al Instituto de Cultura y Turismo de Moniquirá, en cabeza del ingeniero Javier Martínez, el coordinador de Cultura, Schneider, de todo su equipo de trabajo y organizadores de esta Semana Cultural en Moniquirá. Un saludo especial a la doctora Hilda de Monroy, a Patricia Toledo, al profesor Leonardo Danos, precisamente por su proyecto de identidad y territorio que viene implementando en el Colegio Antonio Nariño. Un saludo especial a los jóvenes, a los estudiantes que están presentes en este evento. Son los que van a continuar, digamos, este legado histórico que va dejando Moniquirá a partir de sus pobladores, de sus ancestros, de su tradición y de su historia. Bueno, hay una charla que tiene que ver, conversatorio, sobre estos 200 años que han transcurrido desde que se decretó por Francisco de Paula Santander la Villa Republicana de Moniquirá. 200 años, no hace nada, 200 años, y aquí estamos continuando esos legados de este municipio. Debo hacer, como ya lo he señalado acá, una mención muy especial a Juan Castillo Muñoz, con la doctora Hilda, con Patricia y otros pobladores, otros habitantes de Moniquirá, se dieron a la tarea de investigar y encontrar en los archivos históricos a nivel nacional ese decreto, esa medida que tomó el vicepresidente Francisco de Paula Santander para decretar a varios municipios del país como villas republicanas. Don Juan Castillo Muñoz, como se ha dicho, fue periodista, poeta, investigador. Él llegó de Inzá, del Cauca, se casó con una moniquireña, con la señora Una Ulloa, y se radicó totalmente en este pueblo y le hizo grandes aportes a la cultura, a la investigación y a la historia. Fue también uno de los creadores del encuentro de la palabra y la música con otro grupo de moniquireños que dejó su legado acá también de manera cultural. En el 2004 aquí se creó el Centro de Estudios Históricos de Moniquirá, con la doctora Hilda, Patricia, Juan Castillo Muñoz, y le piden al Consejo Municipal que acoja el 26 de marzo de cada año como una fiesta cívica, y ese es el Día de la Moniquiranidad, que lamentablemente hoy el pueblo moniquireño no lo está sintiendo, no lo está viviendo, no lo está disfrutando. Eso, si fuera en otros ámbitos nacionales e internacionales, sería una gran fiesta total, donde los pobladores estuvieran disfrutando de la programación que año tras año pues organiza el Instituto de Cultura y Turismo de Moniquirá. Muy bien, Francisco de Paula Santander también decretó para otros pueblos el
carácter de villa republicana. Antes de Moniquirá estuvo Togüí, el 21 de septiembre de 1821. El 26 de marzo de 1825 Moniquirá, y otros pueblos como el Cocuy, Santa Rosa de Viterbo, Garagoa, Muso, Charalá, Zapatoca, entre otros pueblos que decretó Francisco de Paula Santander. Como decretó, y debo hacer mención acá, que Francisco de Paula Santander tuvo mucha relación con la educación y creó cerca de 9 o 10 colegios que se llaman colegios santanderinos, y uno de esos es el Colegio Universitario de Vélez. El Colegio Universitario de Vélez, con su construcción que tiene, lleva 200 años funcionando. 200 años funcionando. Lo están celebrando también, lo han celebrado en estos días allí en Vélez. Eso hay que destacarlo. Muchos habitantes, muchos jóvenes de Moniquirá fueron a estudiar, se graduaron en el Colegio Universitario de Vélez. Muy bien. La Junta Suprema del Reino, creada por el rey Fernando VII en 1808, también decretó otros pueblos como villas republicanas. Tenemos el caso de Sogamoso, de Tenza, Chiquinquirá y Turumequé. Debo mencionar acá unos datos históricos para Moniquirá. La fundación de Moniquirá se hace en 1556. Se considera como parroquia en 1788 y como municipio en 1880. Eso para que lo tengamos en cuenta. Antes de esto, en 1821, el país se dividió en departamentos, lo que hoy se conoce en Colombia como departamentos, y los departamentos en provincias. No todos los departamentos tienen provincias. Sí recuerdo de pronto el norte de Santander, el Valle del Cauca, Boyacá y Santander tienen provincias. En el caso de Boyacá hay 12 provincias, y una de ellas es la provincia del Cauca, cuya capital es Moniquirá, que está, digamos, regentando los pueblos vecinos, ¿no? De Togüí, San José de Pare, Santana, Chitaraque. Y Chitaraque, con el tiempo, en esos años anteriores, en esos 400 años anteriores, casi fue más importante que Moniquirá. Moniquirá dependió de Chitaraque, para que lo tengamos en cuenta en este recorrido histórico que estamos haciendo. Villa de Leyva pertenece a la provincia de Recauca, pero lo consideran tal vez por su aspecto turístico y colonial. Hablan más de Villa de Leyva que de Moniquirá. Nosotros tenemos que divulgar ese elemento histórico como Moniquirá, capital de la provincia de Recauca. Bien, y Moniquirá perteneció también al Cantón del Socorro, a la provincia de Vélez, pero en 1826 hace parte entonces de la provincia de Vélez y hace parte del Estado soberano de Boyacá. Bueno, muy bien. En esta cronología, que vamos a hacerlo muy rápido por el tiempo, debo hablar entonces del marco de los 200 años que acá existieron y aún se mantienen, pues allí en lugar las minas de cobre en Moniquirá, pues que las explotaron desde los indígenas, desde los chilchas, pero estas minas, pues en 1624 comienzan a hacerle ya la explotación. Minas que comparten el municipio de Gachantivá y el municipio de Moniquirá. En 1823 al 24 pasan por Moniquirá, óigase bien, Gaspar Teodoro Moriel, francés, y Charles Stuart Cochrane, inglés, investigadores. En esas épocas, 1824, ¿cómo llegaban acá? Pues llegaban en barco a Cartagena, se venían por el río Magdalena, remontaban a caballo o a pie hasta llegar a esta sabana cundiboyacense. No era fácil. Y cruzaron por Moniquirá, se detuvieron en Moniquirá. Hay escritos, tenemos documentos, tenemos libros de estos investigadores franceses e ingleses que se metieron, dejaron un testimonio de lo que conocieron ellos en las minas de cobre de Moniquirá.
Hace poco, hace unos 3 o 4 años, un grupo aquí de moniquireños nos dedicamos a buscar las minas, los socavones que quedan hoy, hasta que las encontramos. Y estamos haciéndole la propuesta a las alcaldías de Cachatibá y Moniquirá para que las asuman y las tomen como un sitio de verdad turístico para Moniquirá. Hay que hacerle unas habilitaciones a esos socavones, pero allí están y todo el pueblo moniquireño tiene que conocerlo. Tenemos que salir del marco del Parque Simón Bolívar e irnos a las veredas, irnos al campo, irnos al Puente Real de Minas, que tiene 200 años de construido, ¿no? En una forma de arco, con una arquitectura muy especial. Muy bien. Otro dato, en 1841 el Consejo Municipal, esto es como anecdótico, ¿no? Pero también histórico, propone desviar el río Moniquirá. Fíjese bien, porque es que aquí Moniquirá se funda en la vereda de Ubaza, en primer lugar en 550, se traslada a Pueblo Viejo, a la vereda de Pueblo Viejo, y no sé a quién se le ocurrió bajar a Moniquirá, al sitio donde estamos, a sabiendas de que aquí en este lugar, cruza el río Moniquirá, bordea Moniquirá, el río Moniquirá. Y desde esas épocas, desde 1841, quién sabe cuántos años más atrás, el río Moniquirá crecía, y crecía más que ahora, porque toda esta región estaba llena de bosques absolutamente, que se han talado. Aquí Santa Sofía, ahora hay cultivos de tomate, ¿no? Y se ha erosionado entonces el terreno. El Consejo Municipal entonces analizó la situación y pensaban hacerle alguna desvío al río Moniquirá para que no inundara el pueblo, como hace unos 10 o 15 años pasó por acá esa inundación. Bueno, en 1842 unas compañías de Bogotá, Montoya Compañía y Lorenzana de Antioquia, tomaron y explotaron las minas de cobre. Allí está, como he dicho, el Puente Real de Minas, que debemos todos conocerlo, caminar hasta allí. Hay 2 caminos reales, el camino de la miel, que lleva hasta el Puente Real de Minas, desde la Quebrada de la Caña, y el camino del resguardo, que tenemos que rescatarlo desde el sitio de la María hasta el Alto del Granadillo. En 1848 se funda la primera escuela pública en Moniquirá y la dirige el presbítero Francisco de Paula Ferrer. En 1850 se inicia el funcionamiento del cementerio de Moniquirá. En los cementerios también hay mucha historia. Hemos pasado allí a leer las lápidas, hay allí moniquireños que están en ese cementerio y que nos ha servido pues para indagar sobre la historia de Moniquirá. Hay que pasar por allí y también convertirlo en un lugar de investigación histórica. En 1855 inicia la construcción de la carretera de Tunja a Moniquirá. En 1860 un empresario inglés, Tyler Stuart Moore, intentó también explotar, pasó otro inglés aquí por Moniquirá para explotar las minas de cobre. Hoy una nota así rápida: en la Quinta de Bolívar, aquí en Bogotá, hay un cañón y en su muñón, la parte posterior al cañón, por donde salen las balas, hay un letrero que dice Cobre de América, Moniquirá. Y en el Museo Colombino de Chicago hay unas serpientes elaboradas con aleación de oro y cobre de Moniquirá. Bueno, otro dato: en 1861 se crean unas guerrillas liberales en Moniquirá contra el presidente Mariano Ospina Rodríguez de esa época. En 1870, Anastasio Sáenz, bisabuelo de unas reinas aquí de Colombia, dona, fue un gran hacendado de este lugar, tuvo las haciendas de La Tebaida, La Vanguardia y Monjas, y dona el terreno para el hospital de Moniquirá. Entre otras cosas, observé que van a comenzar a demolerlo por una acción ciudadana que evitó que se vendiera ese terreno para construir algún edificio de apartamento. Se va a hacer entonces un nuevo hospital de atención primaria
con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, seguramente el aporte de Moniquirá y el lote que ya se ha entregado allí. Muy bien. En 1875, el padre Dominico Raimundo Llori, pedagogo, funda el primer colegio privado en Moniquirá. Antes una escuela pública, luego un colegio privado. En 1880, repetimos que se dirige entonces como municipio Moniquirá. En el 80 también se inicia la construcción, oígase bien, de la casa consistorial o la alcaldía de Moniquirá, desde 1880. Es todo un proceso constructivo de falta de recursos, de dinero, se fue construyendo esa alcaldía que hoy tenemos aquí en el Parque Simón Bolívar. En 1883, el colegio Pestalozziano, un alemán que también pasa por Moniquirá, un alemán que se radica en Moniquirá, funda un colegio Pestalozziano. Pestalozzi fue un gran pedagogo de educación personalizada, muy interesante, metodologías, pero es atacado por el clero de Moniquirá, digamos muy conservador. ¿Por qué lo atacan a este alemán? Porque el señor vivía en concubinato, es decir, vivía con una señora y no era casado. Entonces, como también en esas épocas no se permitía que los estudiantes que fueran hijos de personas por fuera del matrimonio los matricularan en los establecimientos públicos. Esa es la situación histórica y educativa de nuestro país. Bueno, de 1826 a 1900, es el lapso un poco largo. Moniquirá, la economía de Moniquirá, ¿cuál es? ¿No? Pues ha sido la agricultura. La agricultura en qué cultivos? Cultivos de caña, de maíz, de café, de trigo, de guayaba, de naranja, de yuca, ¿no es cierto? La producción de la panela y el bocadillo. Desde esas épocas ya está produciendo bocadillo, no como el que conocemos en el momento, pero sí un bocadillo que se llamaba suelo. Eso podíamos hablar en otra conferencia acerca de la historia del bocadillo. Bien, de 1800 a 1900 hablemos de la arquitectura urbana, las casas coloniales españolas, las casas aquí en Moniquirá, para los que han visitado Girón o han visitado Villa de Leyva cercanamente, Moniquirá, toda la arquitectura urbana era de tipo colonial republicano, español republicano. Hay unas casas acá, como donde está el Hotel Sion, ahí, el restaurante Sion, y otras pequeñas casas, pero todo el entorno del parque principal, que fue la plaza principal donde hubo mercado en Moniquirá, era con el entorno de casas coloniales de la vida republicana. Saludamos al señor alcalde Giovanni Pardo Pinzón. Bienvenido. Muy bien, eso en cuanto a la arquitectura. Esas casas de 2 pisos, de balcones, de tapia, de adobe, de teja, de patios, y metiendo una cuñita. ¿Y qué pasó con las autoridades de esas épocas, con los consejos municipales, con los secretarios de planeación, que no mantuvieron la arquitectura colonial de Moniquirá? Hoy solamente quedan unas 12 a 15 casas con esa característica colonial de esas épocas. Muy bien. En 1902, vamos en la cronología. En 1902 aparece en el marco de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días que recorre desde Venezuela, norte de Santander, Palo Negro en Bucaramanga, y llega al Alto de Granadillo aquí en Moniquirá, donde está el Alto del Mazamorral. Para que ustedes lo sepan y hay que ir allí, visitar hay un obelisco muy importante. Hace poco hubo una celebración allí de 3 pueblos que están allí en un vértice cercano, que son Santa Sofía, Puente Nacional y Moniquirá, Alto del Granadillo, y hay una lucha intestina entre liberales y conservadores, y allí participaron moniquireños, todos casi eran generales. Los generales no iban a la escuela militar, eran los que peleaban, los duros, ¿no? Los guerreros, los soldados que más se destacaban, los elevaban con esa categoría de general. Y aquí Moniquirá, generales conservadores, Sisto Jesús, Intelecto Ulloa, Pinzón y los hermanos, Eleazar Mota, entre otros, y liberales, Isaías y Salvador Saavedra, Ramón Negra, César Bautista Rodríguez. Muy bien.
En 1915, estamos hablando aquí, señor alcalde, invitados, haciendo un recorrido de 200 años de la Villa Republicana de Moniquirá. Esa revisión que se ha hecho muy rápida para que se lleve esta información y se adelanten más investigaciones al respecto. En 1915, las primeras ferias de Moniquirá, junto con el Festival de Pronto Blancos y Negros, el Festival de Reinado de Barranquilla, ¿no? Carnaval de Barranquilla. Moniquirá tiene ese legado histórico. Ya se han cumplido entonces 1915 más de 100 años, ya 2015 100 años de celebraciones, pero con el contexto inicial de feria, no fiesta. Las fiestas aparecen más tarde y esas ferias eran ferias ganaderas, feria equina. Aquí como existieron muchos trapiches, las 100 o más trapiches se movían por caballos, ¿no? Dándole vueltas allí para moler la caña, y cada trapiche tenía muchos récords de caballos, de mulas, y llegaban aquí a la venta. Aquí hubo mucha venta de caballos que los llevaban para Venezuela, para Norte de Santander, para otros regiones del país. Destacar eso de las ferias de Moniquirá. De 1920 a 1940 se continúa la construcción de la alcaldía consistorial de Moniquirá, que en 1940 ya nace la entrega Luis María Ortiz, un representante de la Cámara moniquireño llamado Ludovico, que fue encargado para hacer la inauguración de la alcaldía o casa consistorial de Moniquirá en 1940. Bien, quiero hacer una mención acá muy especial, porque en 1920 aquí vivió una familia Abril Mayorga, don Ildefonso Abril, padre de Julio Vicente Agapito Abril Mayorga. ¿Y quién es el señor? Un gran escultor, de los más grandes escultores que ha dado Moniquirá. Aún Botero toma las ideas precisamente de Julio Vicente Abril Mayorga. Tengo un libro que lo quiere rescatar de Julio Vicente Abril Mayorga que se llama La sumisión del arte colombiano. Julio Abril Mayorga era un gran crítico frente a la cultura y dejó un gran legado. Vamos a hacer una propuesta aquí en Moniquirá para ubicar ese nombre de Julio Vicente Abril Mayorga en el contexto histórico de Moniquirá. Pero el padre de Julio Vicente Abril Mayorga fue un artesano, fue de los primeros que trabajó con machete y con cuchillo la madera para hacer los molinos. Ya existían molinos de madera en los años anteriores, pero él se dedica a construir molinos de madera para moler caña y también en piedra. Y de ahí Julio Vicente, su hijo, es que toma la idea y luego se hace escultor. Bueno, en 1922 pasó por acá Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Es uno de los primeros líderes, digo, socialistas de Colombia. Pasó por acá. Además que, al parecer, Jorge Eliezer Gaitán tuvo novia moniquireña y se venía en esas épocas el tren, siempre se venía muy a escondidas a Barbosa, subía ya a la vereda de Belchite y a encontrarse con su novia, no se casó con ella. Bueno, pero hizo varias visitas aquí a Moniquirá. Un gran líder liberal de índole de carácter socialista. Bueno, participó en ese año en un bazar que existió, un bazar liberal, y allí le hicieron un atentado a Jorge Eliezer Gaitán aquí en Moniquirá. Bueno, no le pasa absolutamente nada y sigue su vida política. En 1924 otro hito o conocimiento, otro acontecimiento muy importante para la Moniquirá. Se funda, se crea la hidroeléctrica de Moniquirá. La hidroeléctrica Moniquirá allí en la hacienda Miravalles. Hace unos años, 40 años, 50 años, bajaba por allí un tubo, recogían el agua del río Moniquirá y se desembocaba en unas turbinas, ¿no? En unas norias que se llaman, y se produjo la energía para Moniquirá, para Vélez, principalmente para Puente Nacional y para Sique. Barbosa estaba iniciando su proceso. Estamos hablando de 1924. Y
¿Y quiénes fueron los creadores? Celso Rodríguez, que fue ministro de Obras Públicas, boniquireño, y su hermano César Bautista Rodríguez, y el hijo que era ingeniero. Se dieron luz a Boniquirá. Y digo acá, perdón, señor alcalde, que en esas épocas no se cobraba el alumbrado público. No se cobraba el alumbrado público. Luego pasó, ya se acabó esa empresa, ¿no es cierto? Viene la energía de Boyacá, ¿sí? No hay, no hay. Sí. Bueno, entonces pasa la ERSA, ¿sí? Que fue una empresa pública del departamento, la vende, la privatiza, y aparece una ley nacional para decretar el pago del alumbrado público que todos absolutamente pues, debemos hacer. Bueno, pero eso a nivel histórico. Muy bien. En 1925 llega aquí don Julián Sánchez, una persona que vino de Pesca, Boyacá. Él era mecánico y vino a trabajar en la construcción de la carretera del Caral, pero se ubicó aquí en Boniquirá, se reunió con un señor que tenía un taller de mecánica, ve cómo se daba la industria, no la conocía, la industria del bocadillo y la industria de la panela, y comienza a construir entonces también, a fundir. Su hermano se hace ingeniero, va a Inglaterra, ¿no? Aprende y monta. Para mí, digo acá en la investigación, que esa es una de las grandes revoluciones, una pequeña revolución industrial. En Boniquirá hubo una revolución industrial a nivel mundial, con el funcionamiento de los ferrocarriles, el uso del carbón en Inglaterra. Eso transformó el mundo. Pero aquí en Boniquirá, este aporte de Julián Sánchez y el aporte de Alfonso Abril hace un gran aporte a la industrialización, a la industria. Se comienza a cambiar la forma de hacer el bocadillo, hacer la panela, que todo se hacía manualmente, ¿ya? Se mueven con motores, etc. En 1926 hay la creación de la Liga de Trabajadores aquí en Boniquirá. Esos trabajadores que eran de las fábricas de bocadillo, principalmente mujeres, de los trapiches, señores sastres, señores zapateros, señores herreros, señores ornamentadores, crearon la Liga de Trabajadores que dio origen al Partido Socialista Revolucionario de Boniquirá, y también se crea el Círculo de Obreros del Caral. Eso es un acontecimiento histórico, porque aquí han funcionado los partidos nacionales liberales y conservadores, y en esa época que un grupo de trabajadores se acerque a una ideología diferente y crean el Partido Socialista Revolucionario en Boniquirá. No tuvo muchos años de existencia, pero ese es un histórico muy importante para señalar. En 1928, que se viene, se crea o se funda el Teatro Libia con Rubén Livia de Boniquirá, bajo la dirección de don Pompilio García, que vino de Bolívar, Santander, se casó con una señora de Tobí y monta ese teatro que aquí la mayoría de jóvenes no lo conocieron. Ahí donde se va a construir un edificio de 10 pisos, que han conseguido aquí en el centro de Boniquirá, un edificio de 10 pisos, abajo de la vivienda. Ahí existió el Teatro Libia, que funcionó como hasta 1960. Muere un Pompillo, la familia se hace cargo, lo vende, y el señor que lo compra demolió el edificio único, histórico, arquitectónico de Boniquirá, el Teatro Libia. Y muchos de nosotros, muchas personas de Boniquirá, asistimos a cine. Hoy no hay cine en los pueblos, hoy no asumió la televisión, ver cosas en la televisión. Bueno, muy bien. En 1935 y 1928 se tiene la primera banda municipal en Boniquirá, bajo la dirección de don Lelio Olarte de Puente Nacional, un gran músico santanderiano, compositor de la Coabina santanderiana, el himno de Santander, y dirigió la banda municipal de Boniquirá, don Lelio Olarte. Y tuvo un proceso, se acababan las bandas, poco, 5, tengo por ahí escrito, 5 procesos. Se desaparecían por la violencia, se iban de Boniquirá, aparecía otra banda, hasta que se mantiene como una banda por varios años aquí en Boniquirá, banda municipal de música. En
1935 se construye un edificio para un hotel en Moniquirá. Es decir, uno de los hoteles está en Sobatá, que es público. Ese hotel, pues, tiene problemas, hasta lo dotan, se pierde la dotación de ese hotel, donde queda la sede Jaime Niño. Ahí funcionó un edificio de 3 pisos, luego la normal, y luego se convierte en escuela pública en Mararay, en 1935. Oiga, se viene aquí para los estudiantes de la granja. En 1934 se inaugura la Granja Berta por la Federación de Cafeteros, una sede muy importante para Moniquirá, que duró 20, 30 años formando a muchos campesinos que hoy tienen sus fincas con café, salieron de la Granja Berta. ¿Por qué? En ese momento el presidente era Mariano Ospina Pérez, y la esposa doña Berta Hernández Ospina Pérez, una mujer muy conocida en el país desde su forma de expresión y de actuar. En nombre de ella crearon la Granja Berta en Moniquirá. ¿Sí? Hoy esas granjas se han venido acabando, el Ministerio de Educación las ha superado por las relaciones con el SENA, etc. Bueno, y también en 1935 se funda el hospital bajo la dirección de las hermanas dominicas. Ese hospital que ahora van a demoler, ahí comenzó a funcionar desde 1935. En 1933 la segunda banda municipal. En 1944 se crea también el Comité Socialista de Mujeres, bajo la dirección de Mercedes Abadía, que llegó del Valle de Cauca, una mujer socialista. Por acá también pasó María Can, que fue una mujer organizadora de los obreros del petróleo y luchadora por el voto popular, que comenzó a funcionar allí en Vélez, en unas épocas anteriores. Bien, muy importante la creación aquí de un comité socialista de mujeres. ¿Quiénes participaron allí principalmente? Las trabajadoras de las fábricas de bocadillo, que principalmente eran mujeres. En 1947 hay un funesto bazar liberal aquí en Moniquirá, la plaza principal, que es hoy el Parque de Simón Bolívar. Los liberales organizaron un bazar para recoger fondos para sus campañas de consejo de alcaldía. Vino gente de Puente Nacional, de Barbosa, de todos los pueblos, y de repente, por estas horas de la tarde, cuando ya la gente se iba para Puente Nacional en sus caballos, la policía comienza a disparar desde la alcaldía, desde la casa rural, y hay varios muertos, ¿cierto? Incluidos un par de caballos que habían llegado precisamente allí de Puente Nacional. Fue un funesto bazar. Eso cobró mención por el tiempo, por los periódicos a nivel nacional. Bien, en el 54, 1954 se funda la Escuela Normal Rural de 4 años, aquí en el edificio que hablé de un hotel. Gradúa los primeros normalistas, y luego se convierte en la Normal Superior para Varones de Moniquirá, que duró como hasta los 70, luego pasa el Antonio Nariño a funcionar en ese lugar. Muy bien, en 1948 también hay un acontecimiento muy importante en Moniquirá. Se crea una Junta Revolucionaria en Moniquirá por 15 días. Del 9 al 16 de abril de 1948 funcionó esa junta. La presidió Pedro León Rodríguez, moniquireño, el doctor médico Arturo García Ulloa, Roque Díaz, Isaías Saavedra Beltrán, y un teniente que se metió también en esa odisea, el teniente París de la policía. Montan una junta revolucionaria en Moniquirá, que dura 15 días. Luego el gobierno departamental, yo dije conservador, manda a la policía y los derrocan, digamos, ¿no? Suspenden su accionar, pero deja ese hito muy importante en Moniquirá de crear una junta revolucionaria en este pueblo. Bueno, hago un paréntesis acá para hablar también en estos 200 años en el plano de la economía. Moniquirá, pues la industria que tiene Moniquirá, pues todos lo sabemos, es la industria del bocadillo, que en otro momento podemos hacer una charla sobre la historia del origen del bocadillo en la provincia de Vélez, en la provincia de Cauca, en la provincia de Guarentá también, como Botes, etc.
la industria del bocadillo, la industria de la panela, hoy la industria del café, son las industrias más progresivas aquí en Moniquirá. Y en 1970 también funcionó hasta 70 el complejo industrial de Recauco, que funcionó por unos años para destilar jugos y estas cosas, aguardiente, alcoholes, pero no hubo mucha vida en su funcionamiento, problemas hasta de corrupción aquí. Muy bien. En 1989 se crea la Escuela de Danzas y Música, la Banda Sinfónica Juvenil de Moniquirá. Eso hay que destacarlo, ¿no? A nivel cultural, y se mantiene esa banda y esa Escuela Sinfónica de Moniquirá, apoyada por todos los alcaldes, apoyada por todos los concejales de Moniquirá. Mantiene su vigencia, ha formado, no sé, 1000, 2000 músicos que se han vinculado a orquestas, a sinfónicas, etcétera, a crear sus mismos grupos musicales. Eso está muy bien, hay que mantener esa escuela de danzas y música de Moniquirá. Bien, aquí quería hacer una mención rápida sobre el proceso de construcción de la iglesia de Moniquirá. Bien, como estamos hablando de los 200 años, en ese Moniquirá comienza con una capilla en 1570. De 1695 a 1765, el templo es construido en una sola nave, ¿no? Para que tengamos esa memoria. En 1779, el nombre de la parroquia es de Nuestra Señora del Rosario de Moniquirá, le dan ese nombre. De 1918 al 19 se construyen las dos torres. En 1921 se construye la quinta, se hace la quinta intervención de la iglesia de Moniquirá. De 1940 a 50, una sexta intervención, ya es el nuevo templo que estamos observando. En el 2010 se eleva la parroquia Moniquirá a la dignidad de Basílica Menor por Benedicto XVI. Bueno, ese recuento rápido de la iglesia de Moniquirá. Bueno, estamos llegando ya casi al final, entonces ya hablamos de las ferias y fiestas. Moniquirá tiene una agenda cultural en estos 200 años que se ha mantenido. Desde 1915 las ferias y fiestas, tenemos desde 1949 las fiestas de Reyes acá, el 6 de enero, pero una fiesta muy importante, antes del Festival de Verano, pero muy importante, muy reconocido. Venía la colonia de Bogotá, Moniquireña de Bogotá, de Bucaramanga, de la costa, un gran festejo alrededor de la fiesta de Reyes del 6 de enero. El Festival de Verano, que luego aparece en 1995, las fiestas de San Juan y San Pedro, que hoy las toma el Festival del Burro, el Festival del Mararay y el Festival Jairo Aníbal Niño, al final del año, la Semana Cultural que se está haciendo ya esta semana que viene en curso. Bueno, en Moniquirá entonces también se viene destacando por el turismo en Moniquirá. Faltan de pronto unas políticas públicas en turismo, pero no solamente su clima debe ser el atractivo, hay que hacer habilitaciones, hay que hacer adecuaciones para ganar este lugar controlado, ¿cierto? Porque el turismo exacerbado acaba con regiones, acaba con ciudades, acaba con lugares. Entonces, ese turismo que se quiere, un agroturismo, un ecoturismo, descubrimos, señor alcalde lo sabe, el secretario de Agricultura, que Corpo Boyacá en 2017 hizo un estudio para que el Parque Natural Regional Serranía del Peligro se convierta en un atractivo ecoturístico. Ya se tiene el documento, hay que trabajarlo, hay que volver a hablar, y hay los recursos para adecuar ese lugar, los senderos para el turismo de Moniquirá. Bueno, la educación, como ya hemos mencionado, el funcionamiento de la escuela pública acá, histórica, que comenzó allí en la Aurora, donde queda la sede central de Antonio Nariño, con demás colegios, el colegio Antonio Nariño con su tradición, la ESAM, como universidad, el SENA, hoy el proyecto que hay de una sede de la UPC para Moniquirá muy importante, el crecimiento poblacional, llegamos a 24.000 habitantes, el acueducto se hace pequeño para apropiarnos de agua, sobre todo en las épocas de verano, la empresa de servicios públicos de Moniquirá, y debería destacar ya para finalizar
pero destacaría entonces, como ya lo mencioné, a Julio Vicente Mayor, el escultor moniquireño, vamos a hacer una propuesta. Él estudió en la vereda La Capilla, el colegio Martín Suárez. Vamos a ver cómo se le cambia el nombre por Julio Vicente Mayorga. Cuando se tenga la Casa de la Cultura, que haya un espacio, una sala para Julio Vicente, porque estamos recogiendo pinturas, estamos recogiendo esculturas que se tienen en algunos lugares para dotar a Moniquirá de esa obra del maestro Julio Vicente Mayorga. Y destacar también a Jaime Martínez, moniquireño. Hemos realizado ya 11 festivales aquí en Moniquirá. La mayoría ya la gente se está apropiando, dejó cantidad de libros que se han distribuido para todas las sedes escolares. Evelio Cabrejo Parra, un lingüista moniquireño, profesor de la Sorbona de París, un niño como ustedes, que estudió aquí en la escuela pública de origen campesino, estudia en la Universidad Nacional de Lingüismo, sale con una beca para la Sorbona de París y allí se hace profesor en la Sorbona de París. Es el creador de las bibliotecas para bebés, de todas las bibliotecas a nivel mundial. Y vengo aquí en nombre también de Manuel Pinzón, otro moniquireño, biólogo marino, radicado en médico, investigador, nos manda muchas columnas y vaya para él ese reconocimiento. Bueno, con este recorrido a toda velocidad, quería destacar los 200 años de la Villa Republicana de Moniquirá. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a hacer entrega de dos placas muy importantes gracias a esta versión, este número 18ª Semana de la Cultura y estos importantes recorridos por Moniquirá con el doctor Juvenal Nieves y con la doctora Hilda Emma Gómez. Así que Moniquirá, Alcaldía Municipal, la Alcaldía de Moniquirá y el Instituto de la Cultura, Turismo, Deporte, Recreación y Cultura confieren reconocimiento al maestro y magíster Juvenal Nieves Herrera por enaltecer la cultura de Moniquirá con su participación en la 18ª Semana de la Cultura Moniquireña 200 años de Villa Republicana. Firma alcalde Freddy Giovanni Pardo Pinzón, dado en Moniquirá, marzo 26 del 2025. Un fuerte aplauso para el doctor. Moniquirá, Alcaldía Municipal. La Alcaldía de Moniquirá y el Instituto para la Cultura, Turismo, Deporte y Recreación y Cultuder confiere reconocimiento a la doctora Hilda Emma Gómez de Monroy por enaltecer la cultura de Moniquirá con su participación en la 18ª Semana de la Cultura Moniquirá 200 años de Villa Republicana. Firma alcalde Freddy Giovanni Pardo Pinzón. Moniquirá, marzo 26 del 2025. Un fuerte aplauso, por favor. Continuando con nuestra programación, demos de inicio al diálogo sobre realidades de Moniquirá, un trabajo investigativo en construcción que nos permite acercarnos a nuestro territorio desde la consulta juiciosa e investigativa para ahondar en la riqueza de nuestro contexto y el encuentro con diferentes aportes